Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. La Comisión Tabasta emitió su descontento delante del Parlamento. Sus razones en nuestra emisión. Actos vandálicos en contra del busto de John Eyman. El gobierno venezolano tiene un plan en el cual los electrodomésticos son vendidos con un valor 5 veces menor al habitual. Atlético Nacional derrotó a Sao Paulo y tiene paso directo a la final de la Sudamericana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Para mí es un grato placer poder acompañarlos de nuevo después de este receso de vacaciones. Es un honor poder estar otra vez en las pantallas de sus hogares, agradeciéndole a Jennifer Vargas por la excelente labor desplegada en mi ausencia, a mi productor Aldrich Werleman por su gran trabajo y por supuesto a ustedes, nuestros televidentes, por su fiel sintonía. Iniciamos con información local. Ayer en horas de la tarde, la Comisión Tabasta estuvo realizando una manifestación delante del Parlamento con el fin de entregar un manifiesto a su presidente. Ellos protestaron. Ayer, en horas de la tarde, cerca de 500 personas se concentraron delante del Parlamento, denominados Comisión Tabasta, con el fin de entregar un manifiesto a la presidenta del Parlamento, en el cual ellos especifican los motivos por los cuales este gobierno, según ellos, ha hecho un mal manejo financiero y por eso la situación económica actual que se vive en nuestra isla. Asimismo, en este manifiesto, alegan que Holanda no ha asumido su responsabilidad como tal y es necesario que presten una atención urgente al manejo del gobierno actual. Según la presidenta de la Comisión Tabasta, la manifestación terminó de una forma pacífica y civilizada, pero sin una respuesta por parte de la presidenta del Parlamento, Marisol López Tromp. En nombre de Tabasta, según ellos, es porque ya es hora que se maneje de una forma más responsable las finanzas y los dineros de nuestro país Aruba. Y un acto de vandalismo se presentó en contra del busto de John Eyman, ubicado delante del Parque de Wilhelmina. Desadaptados le colocaron a este monumento del 18 de marzo un tarro de aceite con aceite en su interior. Ayer en horas de la mañana, la policía recibió un llamado debido a un acto antisocial que se presentó en contra del busto de John Eyman, estatua conocida como Monumento 18 de marzo. Allí algunos desadaptados pusieron un tarro con aceite en su interior en la cabeza de este busto. De inmediato llamaron al departamento concerniente para realizar la limpieza de esta estatua que está ubicada delante del Parque de Wilhelmina, en donde delante de miradas de turistas y locales removieron este aceite y limpiaron el monumento. Este acto generó toda una ola de reacciones que evidencian el malcontento de la comunidad por estos actos antisociales. Y muchos dicen que Aruba no es la misma de antes, y es que últimamente se han presentado una serie de robos que alertan a las autoridades y al Ministerio de Justicia para que actúen de una forma rápida ante esta ola de atracos. Cerca de 3 robos se presentaron en las últimas horas en contra de lugares que venden lotería. Recientemente en Aruba se ha levantado una ola de atracos y robos que en algunos años atrás no se presentaban con tanta regularidad. Este caso se presentó esta semana, en la cual 3 lugares de venta de lotería fueron asaltados en diferentes puntos de la isla. Los robos, casi que operados en horas similares pero en diferentes lugares, fueron comunicados al cuerpo policial, quienes, al recoger pruebas y testimonios, evidenciaron que el modus operando es muy similar. En 2 de estos casos, los malhechores se fueron con el botín corriendo, pero que sin sus víctimas pudieran hacer algo. La vocera de la policía hace un llamado a la comunidad para que esté alerta debido al alto índice de atracos y robos que se está presentando en Aruba, y también por si tienen algún tipo de información de estos amigos de lo ajeno. La aerolínea holandesa KLM operará a partir de marzo del 2015 vuelos directos entre Holanda y Colombia en la ruta Ámsterdam-Bogotá-Cali. Colombia y Holanda suscribieron en Bogotá un acuerdo de servicios aéreos que servirá para ampliar el turismo, el comercio y la inversión entre ambos países mediante vuelos directos, informaron fuentes diplomáticas. Con este acuerdo, la aerolínea holandesa KLM
operará a partir de marzo del 2015 vuelos directos entre Holanda y Colombia en la ruta Ámsterdam-Bogotá-Cali. La firma del acuerdo la hicieron la canciller colombiana María Ángela Holguín y la ministra de Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo de Holanda, Lilian Plumont. La ministra holandesa manifestó su complacencia porque el tiempo de vigencia entre Ámsterdam y Bogotá, que podía tardar hasta 26 horas por las escalas, se reduzca a la mitad con este acuerdo que comenzará a finales de marzo. La canciller colombiana señaló que el acuerdo se logra en un momento fundamental para las relaciones entre Colombia y los países de la Unión Europea por la próxima eliminación del requisito del visado de Schengen para los ciudadanos del país suramericano. Iniciamos con nuestro bloque internacional. Los cadáveres de 21 internos de la cárcel de Uribaná en Venezuela ingresaron a la morgue del Hospital Central de Barquisimeto este miércoles. Al parecer, la intoxicación por medicamentos fue la causa de muerte. Más de 30 están siendo atendidos en la emergencia de este centro de salud. Emergencia en cárcel de Uribaná, 21 privados de libertad muertos por intoxicación. Autoridades informaron que los privados de libertad pudieron haber ingerido alcohol absoluto, acetaminofén, somníferos y otros medicamentos disponibles en la enfermería del penal. Teodoro Campos, secretario del gobierno de Lara, afirmó que el Hospital Antonio María Pineda tiene personal e insumos para atender la contingencia. Todos los internos presentan síntomas de intoxicación y en condición grave. Los cuerpos de los 21 fallecidos están en la sala de anatomía patológica. Pasamos a noticias de República Dominicana. Se recupera satisfactoriamente el hijo de una jueza de tránsito de Puerto Plata, al que le tocó vivir uno de los peores choques de su vida al perder una de sus piernas debido a agentes policiales se accidentaran en contra de él. Y como nos cuenta Indira Navarro, aunque por este hecho el joven perdió la oportunidad de convertirse en una estrella de las grandes ligas, en él se mantienen sus ganas de triunfar en la vida. En esta cama de hospital terminaron las ilusiones del pitcher Alan Shepard de llegar a las grandes ligas. Él practica pelota desde los 7 años, ya él estaba para firma. Alan, por su parte, demuestra un valor increíble y aunque perdió la pierna y la posibilidad de llegar a las grandes ligas, quiere dar una lección de coraje en medio de su tragedia. Siempre va a haber personas que se van a quedar mirándolo. Ah, mira, y le falta una pierna o algo. Pero eso no importa, lo más importante es el concepto que tú tienes de ti mismo. Su desgracia ocurrió el pasado 20 de noviembre, cuando la madre buscó a Alan para celebrarle su cumpleaños número 17, pero en plena calle fueron arrollados por una patrulla. De acuerdo con el relato de las víctimas, fue justo aquí, cuando cruzaban esta avenida, que la patrulla se apareció a toda velocidad en vía contraria y pasándose la luz roja. La madre y el hijo fueron embestidos y las escenas que siguieron son realmente impresionantes. La madre sufrió heridas menores mientras Alan quedó atrapado contra un muro y con una pierna mutilada. Este impresionante video, que hemos cubierto por respeto a nuestros televidentes, registra el momento en el que el joven se desangraba mientras la desesperada madre corría sosteniendo la cercenada pierna de su hijo en el vientre para tratar de salvarla. Cojo la pierna, me la echo al hombro, el abrazo y la caliento con la esperanza de que el tejido no se muriera. Tras la denuncia, el conductor de la patrulla fue detenido. En 3 meses de prisión, como que yo maté a una persona, me pagaban para que yo lo matara. Fue un accidente de tránsito. La familia del adolescente los próximos días demandará a los demás agentes que estaban en el carro policial. Que fueron los que amedrentaron a la población con sus UCIs para que no le dieran auxilio a mi niño. Este jueves el adolescente será operado por 4ª ocasión. En Santiago, Indira Navarro, Noticias SIN. En Venezuela, centenares de personas están durmiendo frente a los almacenes para intentar comprar productos a precios de ganga. Se trata de un programa del gobierno que importó 500.000 electrodomésticos que ahora son vendidos con un valor 5 veces menor al habitual. Guardias nacionales fuertemente armados controlan y resguardan las tiendas de línea blanca y equipos electrónicos que permanecen rodeadas de cientos de personas esperando turno para comprar. Como de las 6. 6 de la mañana. ¿Y qué número le tocó? 390.
De esto se trata el plan Mi Casa Bien Equipada. El comerciante paga en bolívares las importaciones hechas con dólares preferenciales que el gobierno cancela directamente a las empresas extranjeras. Hasta más de 24 horas permanecen las personas en fila para tratar de comprar un equipo de electrodoméstico a precio preferencial. En muletas con bebés recién nacidos, sillas, toldos, almohadas y cobijas, las personas acudieron a las tiendas y pasaron la noche, aún sin saber cuándo comenzarán a vender la mercancía. Dormimos acá, todos los que estamos aquí. ¿Y cómo fue la dormida aquí, la pernocta? No, bien, echando bromas todos con todos ahí. A algunos les avergonzaba verse en esa situación. 24 horas para comprar una lavadora y una secadora. Nosotros deberíamos poder pagar una lavadora en el precio que esté. Y esta situación hizo desbordar incluso a una dirigente revolucionaria durante un acto sobre la violencia contra la mujer. Y esto dijo frente al presidente Nicolás Maduro, recibiendo la ovación del público femenino en el acto. En este momento la mujer venezolana está siendo víctima de la más cruel de la violencia con el caso del desabastecimiento. No es posible, presidente, que una mujer tenga que levantarse a las 4 de la mañana para comprar una harina, para comprar un aceite, para comprar un pollo. No se lo podemos permitir a la derecha. Los que tienen ticket no tienen que dormir aquí. La Guardia Nacional reparte 200 turnos diarios en cada tienda. Explican que las filas se verán durante todo el mes de diciembre hasta agotarse la mercancía. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Hoy jueves se cumplen 2 meses de la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Iguala, en México, pero también se cumplen 2 meses después de que el país estallara en una indignación colectiva por la ineficacia del gobierno para solucionar la crisis. 2 meses en los que el Estado, en todo lo que implica la palabra, ha sido puesto a prueba. Hoy se cumplen 2 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural en México. Por la tarde se esperaron manifestaciones, pero en Iguala, lugar donde ocurrieron los hechos, integrantes del Frente Popular Francisco Villa y maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero bloquearon la autopista del Sol a la altura del Parador del Marqués. Se robaron autobuses y cajeros automáticos. Cientos de automovilistas quedaron atrapados sin que haya, hasta el momento, presencia policíaca. Esta mañana llegaron a la zona decenas de policías federales con tanques, antimotines e incluso un helicóptero Black. Un grave incidente protagonizaron 3 miembros de la Guardia Nacional venezolana que ingresaron a Colombia en una supuesta persecución a delincuentes. Esta semana, en medio de la entrega de los uniformados, se presentó una agresión a periodistas colombianos. Estos 3 guardias venezolanos entraron a Colombia en moto por el puente internacional Francisco de Paula Santander que une a Cúcuta con Venezuela. Según las autoridades, los militares venían persiguiendo al conductor de un carro que intentaba sacar contrabando del vecino país. No puede ser que se monte un vehículo, un guardia, y que se ponga en riesgo para que suceda lo que sucedió y los otros tengan que salir a protegerlo hasta pasar la frontera. No está bien que hayan pasado la frontera, tienen que tener más cuidado, todo el cuidado, tienen que tomar las medidas para lo que vayan a hacer, háganlo en su territorio, con su autoridad y con base en la ley, lo hagan en su territorio. Luego de permanecer detenidos por 12 horas en las instalaciones de Migración Colombia, los 3 militares fueron trasladados en estos vehículos hasta la frontera y entregados a las autoridades del vecino país en el municipio de San Antonio. La Guardia Venezolana impidió la grabación del procedimiento. No puede grabar. No, me voy a hacer aquí nada más. Dele por allá. Este incidente con los guardias venezolanos llevó al alcalde de Cúcuta a hacer un llamado a las autoridades del vecino país. Se está produciendo un cansancio, la misma Cancillería ayer ordenó que estas personas se quedaran unas horas más, pasaran la noche acá y hasta hoy dio la orden de regresarlos, así que yo no sé qué va a pasar con el próximo incidente. Dios no quiera que suceda, así que el llamado es a que tengan muchísimo más cuidado. No es la primera vez que se presentan incidentes como este en la frontera. El pasado 19 de octubre, 5 militares venezolanos cruzaron el punto fronterizo con el argumento de que estaban perdidos. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. En breve. La calle principal se viste de fiesta, con música y compras. Sus visitantes le dan inicio a la temporada de Pascua.
El presidente Pepe Mujica volvió a protagonizar un acto que dejó a más de uno con la boca abierta.